¿Y si la seguridad que admiras en otros no tuviera nada que ver con sentirse listo? ¿Y si, en realidad, fuera una consecuencia silenciosa de haber actuado cuando el cuerpo pedía retroceder? Tal vez el problema no sea que dudas demasiado. Tal vez sea que estás esperando una señal interna que nunca aparece antes del movimiento. Porque hay algo que casi nadie entiende. La mente no responde a intenciones. Responde a pruebas. Y si sigues esperando sentirte diferente para avanzar, podrías estar reforzando, sin notarlo, exactamente la identidad que te mantiene inmóvil. Existe una creencia social tan aceptada que rara vez se cuestiona. La idea de que primero debes sentirte seguro, y solo después actuar. Esa creencia parece lógica, tranquilizadora, incluso madura. Pero es una ilusión. La mayoría de las personas no está paralizada por falta de capacidad, sino por una expectativa equivocada sobre cómo funciona la mente humana frente a lo desconocido. Se les enseñó a observar sus emociones como si fueran un semáforo. Si hay calma, avanzar. Si hay tensión, esperar. El problema es que ese semáforo está mal calibrado. Cuando entras en un territorio nuevo, una decisión incómoda, una conversación difícil, una exposición que amenaza tu imagen, el sistema interno no evalúa si eres capaz. Evalúa si hay registro previo. Y cuando no lo hay, activa una señal primaria. Alerta. Esa alerta no es debilidad. No es falta de talento. No es un defecto de carácter. Es simplemente ausencia de evidencia. La mente humana no se mueve por lo que desea ser, sino por lo que ya has demostrado sostener bajo presión. Por eso hay personas que parecen firmes en ciertos contextos y completamente inestables en otros. No es personalidad. Es historial. Donde hay repetición, hay estabilidad. Donde no la hay, surge la fricción interna. Y aquí ocurre la confusión más peligrosa. La mayoría interpreta esa fricción como una señal de incapacidad. Si me siento así, es porque no estoy preparado. Si dudo, es porque aún no es el momento. Pero en realidad, ese malestar aparece precisamente cuando el momento es real. El bloqueo no nace del miedo. Nace de negociar con él. Cada vez que esperas a sentirte distinto para actuar, le enseñas a tu sistema interno una regla silenciosa. La emoción decide. Y una vez que esa regla se instala, no importa cuánto entiendas intelectualmente lo que deberías hacer. Tu cuerpo ya aprendió otra cosa. No avanzar no te protege. Te define. Porque la identidad no se construye con pensamientos repetidos, sino con comportamientos sostenidos. Y mientras sigas esperando una sensación que solo aparece después del movimiento, seguirás atrapado en la misma paradoja invisible. Querer seguridad para actuar, cuando la seguridad solo nace de haber actuado. Hay un patrón silencioso que se repite en la vida cotidiana, pero casi nadie lo nombra. No se manifiesta como un gran fracaso. Se manifiesta como pequeñas postergaciones racionales. La conversación que se aplaza. La decisión que se analiza un poco más. La oportunidad que se observa desde lejos, esperando el momento ideal. Desde afuera, parece prudencia. Desde adentro, es otra cosa. El mecanismo funciona así. Cuando no existe registro previo de acción sostenida, la mente busca protección. Y la forma más eficiente de protegerse no es huir. Es convencerte de que esperar es inteligente. Entonces aparecen pensamientos sofisticados, argumentos bien construidos, justificaciones que suenan maduras. No es el momento. Todavía necesito entender mejor. Cuando me sienta más seguro, avanzo. Lo inquietante es que nada de eso es mentira. Pero tampoco es verdad.
Es solo una estrategia del sistema para evitar el vacío del no registro. La mente no distingue entre peligro real y exposición simbólica. Para ella, perder estatus, quedar en evidencia o fallar públicamente activa el mismo circuito básico de alerta. Y cuando ese circuito se enciende, no te empuja a actuar, te empuja a pensar. Pensar se vuelve un refugio, un lugar donde todo está bajo control, donde no hay consecuencias inmediatas. Por eso hay personas que parecen inteligentes, reflexivas, profundas, pero cuya vida no se mueve. No es falta de claridad, es exceso de negociación interna. Mientras tanto, otras personas avanzan con menos análisis, menos discurso, menos seguridad aparente. Y con cada paso, aunque imperfecto, generan algo que no se ve desde afuera. Registro. Ese registro no es emoción, no es autoestima, no es motivación, es evidencia interna. El sistema empieza a aprender algo simple y brutal. Cuando hay incomodidad, no desaparezco. Y ese aprendizaje cambia la forma en que los demás te perciben. Aunque no digan nada, aunque tú tampoco lo expliques. Hay una diferencia perceptible entre alguien que habla desde la intención y alguien que habla desde el historial. Uno busca validación, el otro no la necesita. Uno transmite tensión encubierta, el otro transmite estabilidad, incluso en silencio. Y todo empieza en un punto mínimo. Dejar de preguntarte cómo te sientes y empezar a observar qué sostienes cuando no te sientes bien. Si esto que estás escuchando conecta con algo que ya viviste, escribe una sola palabra en los comentarios: registro. No para mí. Para que tu mente empiece a reconocer el patrón. Porque en la siguiente capa hay algo aún más incómodo. La forma en que este mecanismo se acumula con el tiempo y redefine quién eres en el juego social, quieras o no. Lo que casi nadie percibe es que este mecanismo no actúa de forma aislada. Se acumula. Cada vez que evitas una acción incómoda, no solo te detienes en ese punto. Entrenas una respuesta. El sistema registra una secuencia silenciosa. Incomodidad, análisis, retirada. No ocurre una vez. Ocurre muchas. Y con el tiempo, esa secuencia deja de ser un evento y se convierte en una identidad funcional. No la identidad que declaras, sino la que se expresa cuando nadie está mirando. Porque el entorno social no responde a lo que dice sobre ti. Responde a lo que sostienes bajo presión. Las personas no evalúan conscientemente tu historial, pero lo sienten. Hay una diferencia casi imperceptible en la forma de hablar, en la velocidad de las decisiones, en la manera de ocupar el espacio. Quien actúa solo cuando se siente bien, transmite fragilidad, aunque sea brillante. Quien actúa incluso con incomodidad, transmite confiabilidad, aunque sea imperfecto. Y esa diferencia cambia la dinámica completa. Empiezas a notar que tus palabras pesan menos, que necesitas explicar más, justificar más, convencer más. No porque los otros sean hostiles, sino porque el sistema social detecta incoherencia entre intención y acción. Eso genera un conflicto interno profundo. Por un lado, sabes lo que podrías hacer. Por otro, repites patrones que te contradicen. Y ese desajuste crea desgaste psicológico. Dudas de ti. Te analizas. Te observas desde afuera. El problema no es la falta de valor. Es la falta de continuidad. Porque cada vez que rompes un compromiso pequeño contigo mismo, no ocurre una tragedia visible. Ocurre algo peor. Pierdes densidad interna. La mente empieza a desconfiar de tus propias decisiones. Y cuando eso pasa, busca referencias externas. Opiniones.
aprobación, permiso. Así, sin notarlo, entregas poder. No porque alguien te lo quite, sino porque tu sistema interno dejó de verte como una fuente estable. Y aquí aparece la paradoja más dura. Cuanto más esperas sentirte seguro para actuar, más refuerzas la inseguridad que quieres eliminar. El miedo no crece porque no actúas. El miedo se mantiene porque no hay evidencia nueva que lo contradiga. Y mientras tanto, el entorno sigue leyendo señales. No palabras. No intenciones. Señales. La buena noticia, si puede llamarse así, es que este proceso no es irreversible. Pero romperlo exige algo que la mayoría evita. Dejar de negociar con la incomodidad. Y aceptar que la estabilidad no nace de sentirte fuerte, sino de volverte confiable para ti mismo. Y eso nos lleva al punto final, la capa más profunda, donde ya no se trata de actuar más, sino de entender qué tipo de relación tienes con tu propio comportamiento. Hay un momento en el que la pregunta deja de ser, ¿por qué me siento así? Y pasa a ser otra, mucho más incómoda. ¿Qué versión de mí estoy entrenando cada día? Porque, al final, la mente no responde a discursos internos. Responde a patrones. No le importa cuánto entiendas, ni cuántas veces te prometas cambiar. Solo registra una cosa: lo que haces cuando sería más fácil no hacerlo. Ahí se define todo. No existe una fuerza invisible que te quite poder. Existe una acumulación silenciosa de pequeñas renuncias, que, con el tiempo, construyen una identidad frágil. Y del otro lado, casi sin ruido, existe una acumulación opuesta. Acciones mínimas, sostenidas, hechas sin épica, sin drama, sin necesidad de sentirte distinto. Ese tipo de comportamiento no genera euforia. Genera algo más estable. Autoridad interna. No la que se muestra. La que se percibe. Cuando dejas de preguntarte cómo te sientes, y empiezas a preguntarte qué sostienes, el miedo no desaparece. Se reordena. Ya no manda. Acompaña. Y en ese punto ocurre el cambio real. No te vuelves invulnerable. Te vuelves predecible para ti mismo. Sabes que, incluso en un día gris, incluso con dudas, incluso con incomodidad, hay acciones que no negocias. Eso crea un tipo de calma que no se explica. Se nota. Las personas no saben por qué confían en ti. Tú tampoco necesitas explicarlo. Porque la confianza que importa no es la que sientes, es la que emerges cuando actúas, sin depender de cómo te sientes. Y ahora la pregunta queda abierta, sin respuesta inmediata. ¿Estás viviendo desde lo que piensas sobre ti, o desde lo que tu comportamiento demuestra día tras día? Si este contenido resonó en un nivel más profundo, deja un like. Y si quieres seguir explorando estos mecanismos invisibles, que moldean poder, percepción y comportamiento humano, suscríbete al canal. Aquí no se trata de motivarte. Se trata de ver lo que casi nadie mira.